Mi querido Jaime, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Saludo también a todo el auditorio en Sin Máscaras en el canal Manuel Pedrero. Un placer estar contigo. Sí, ahora el Manu me dijo, por favor, tengo que llevar a mis gallinas a los dentistas y tengo que llevar a mi guajolota a patinar. Así es que ni modo. Le dije, bueno, hoy por ti, mañana por mí. ¿Cómo Así estás, es. querido Carlos? Bien, pues con este frío que sabemos Zacatecas por su altura sobre el nivel del mar, pues hace muchísimo frío, muchísimo viento. Anteriormente se decía que solamente teníamos dos estaciones, la del ferrocarril que destruyó Cedillo y la de invierno, ya nos quedamos solamente con la de invierno. Así es que pues imagínate con estos fríos, bajas temperaturas, ha estado nevando, muy baja la temperatura, Chihuahua, Coahuila y todo ello nos llega, decimos que a las colitas de todo ese clima nos llega a nosotros. Así es de que con frío, pero con el gusto de estar aquí escuchando también al diputado Hamlet Almaguer. Triste lo que hace Ricardo Monreal, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves echando mano de argucias de un pasado muy remoto para dificultarle el voto a los mexicanos en el extranjero? ¿Qué te parece a ti, Carlos? Pues ese es algo garrafal, Jaime. En Zacatecas no quieren a los Monreal. En Zacatecas estamos padeciendo a David Monreal. En Fresnillo padecen a Saúl Monreal. En Zacatecas padecimos a Ricardo Monreal, que haciendo la retrospectiva en el análisis, bueno, comparándolo con los priistas del partido del cual él viene, pues fue un gobernador que hizo, pero como decían los antiguos priistas, el que hace obra, pues algo le sobra. Esto en la comparativa, pero afortunadamente ante la aparición de los medios digitales, también de las redes sociales, las personas están más enteradas y es triste que Zacatecas históricamente, por los malos gobiernos priistas, luego prianistas, es uno de los estados, por muchos años llegó a ser el primer estado que expulsaba ciudadanos por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por el desprecio al campo desde el salinato. Así es que muchos hermanos pues, que radican en Estados Unidos deseosos de votar, pero cuando quieren quitarles dinero, porque es eso, les quitan dinero, van, les ofrecen el 2x1, el 3x1, y resulta que pues nunca se ven las obras. Y Zacatecas, pues tristemente, con toda la inseguridad, con todo lo que estamos padeciendo, faltas de economías, hay subejercicios desde el año pasado, ahora sabemos, lo dije en la mañana en radio a través de Carlos Aguirre Informa, se detecta que hubo 5,000 millones de pesos más de subejercicios, las dependencias no saben en qué invertir el dinero, pero cuando las personas van a solicitar pues que les hagan obras, etcétera, se dice que no hay dinero, así es que pues esto está muy triste aquí en nuestros Zacatecas y más triste con Ricardo Monreal, que impide un derecho humano y un derecho electoral, como es el derecho, valga la redundancia, a sufragar, mi querido Jaime. Querido Carlos, te pido de favor que me ayudes a entender un tema. Le voy a pedir a nuestra querida Adri que ponga el video número 1 de la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores, ¿no? Que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores. Pues no ven los intelectuales pues, y los periodistas famosos que se disfrazaban de independientes y eran más conservadores que Lucas Alamán. Entonces me da mucho gusto porque
no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, ¿no?, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas. Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático. Pues ahí tienes al presidente hablando, incluso siendo, yo diría, bastante indulgente con el ingeniero Cárdenas, bastante generoso, a pesar de las muestras de mezquindad de Cuauhtémoc Cárdenas hacia el presidente y la 4T. El presidente, en el tono de su mensaje hoy fue concederle el beneficio de la duda a Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo que a lo mejor lo engañaron. O sea que alguien se lo llevó al huerto, al ingeniero Cárdenas, y le hizo creer una cosa que no era y se tuvo que desmarcar. ¿Tú crees realmente que Cuauhtémoc Cárdenas es tan ingenuo como para haberse dejado engañar, para sumarse a un grupo que reúne a lo más selecto de la oposición conservadora, querido Carlos? No, sabemos lo que es Cuauhtémoc Cárdenas, sabemos cómo opera, cómo actúa. También sabemos la gran estatura política que ha tenido y sigue teniendo y siempre tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre con principios, un hombre con ideales. Ahí están sus muchos libros, sus muchos debates, lo que siempre ha propuesto, que no se ha salido nada de esa línea desde que inició hace 40 años en la política, cuando él tenía 20 años de edad, que ya empezaba en la actividad en estos asuntos como un líder social. Y también entendemos que el presidente López Obrador es eso, es el presidente de una nación, y dentro de la cortesía política, de la diplomacia política, pues no podía decir otra cosa de Cuauhtémoc Cárdenas, un Cuauhtémoc Cárdenas que, como bien tú lo adelantas, mi querido Jaime, ha tratado mal al presidente López Obrador, pero no a partir del 2018. Recordemos que Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue un grisáceo jefe de gobierno en el Distrito Federal, siendo presidente del PRD, López Obrador le pedía que generara las pensiones para adultos mayores, para ayudar a todas estos abuelitos allá, y Cárdenas no quiso. Recordemos cuando fue desaforado el presidente ahora de la República, López Obrador, pues Cárdenas no dio la cara. Recordemos cuando pues en la elección también no quiso ir más allá Cuauhtémoc Cárdenas. En su momento hubo varios analistas que aseguraban que Cuauhtémoc Cárdenas pues había recuperado lo invertido en la campaña, que además pues siempre había tenido una flotilla muy grande de esas salchichas que utilizan en Petróleos Mexicanos para transportar gasolinas, diésel, etcétera, y que, bueno, pues no había querido perder el negocio. Pero es un Cuauhtémoc Cárdenas que ha venido golpeteando al presidente de la República, a la Cuarta Transformación. Ha dicho que él no entiende lo que es la Cuarta Transformación, que el gobierno de López Obrador no es de izquierda, pues el de él menos, nunca lo ha sido. Él, en mi opinión, se ha aprovechado del nombre, del prestigio del general Lázaro Cárdenas del Río, creador del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las muy necesarias escuelas normales rurales, donde todavía y siempre se ha conservado el pensamiento crítico, la investigación. Por eso los neoliberales no quieren. Y hay que recordar que el año pasado, en un evento importante, no recuerdo cuál fue, el presidente invitó a Cuauhtémoc Cárdenas como uno de los oradores, y pues ahí delante de todo mundo Cuauhtémoc Cárdenas pues habló muy mal del gobierno del presidente López Obrador, y pues ya con la edad que tiene, no creo yo que haya sido sorprendido por estas personas que, pues puro impresentable,
puro impresentable. Y yo decía anoche, mi querido Jaime, no sé si estás tú de acuerdo, en que con ese amasijo que se hizo ahora, es la patente de que ya existe el MACPRIAN PRD. Lo crea Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano. Pura gente del PAN, pura gente del PRI y gente del propio PRD, que su historia en los estados, en los municipios, en la política, es negra, es muy negra, que no han hecho absolutamente nada. Con todo respeto, pues creo que se escaparon del geriátrico, ¿no? Porque no han hecho nada. ¿Y qué tienen que hacer esas nuevas caras? Y no es más que otra fachada de las muchas que tiene Claudio X González. Y te regreso los micrófonos porque no entiendo yo cómo Cuauhtémoc Cárdenas en ese documento dice que se deslinda de ese grupo por consideraciones de carácter político, pero no dice cuáles fueron las consideraciones, cuando otros dicen que él estuvo de acuerdo y que él inclusive fue una especie de líder, de guía para esta situación. Pues ¿quién puede creer o tener confianza en Dante Delgado? Sí, son como de esas relaciones tóxicas que dicen, no, sabes que por consideraciones de índole política, mejor vale que nos demos un tiempo. Pero luego, por consideraciones de índole política, vamos a regresar, mi amor. Así emplea esa frase Cuauhtémoc Cárdenas, lo mismo para un fregado que para un lavado. Fíjate, Carlos, que yo, a propósito de Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una especie de santón de la izquierda, un hombre que se le ha venerado, se le ha respetado, sobre todo por su estirpe, ¿no? Por su ilustre estirpa, su vínculo con don Lázaro Cárdenas, que ese fue realmente un gran presidente, un mexicano patriota. Y en muchos sentidos, los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y los nietos de Cuauhtémoc Cárdenas han podido amortizar de forma bastante productiva el apellido de Cárdenas. Y yo a veces tengo la impresión que Cuauhtémoc Cárdenas se ha convertido, yo lo decía hoy por la mañana, en una especie de jarrón chino. ¿Qué quiero decir con esto? A veces los líderes de izquierda o los expresidentes se convierten realmente en un estorbo, ¿no? Y hablo de la teoría del jarrón chino, que no es mía, es de Felipe González, jefe de gobierno español. Felipe González decía que los expresidentes o los líderes morales de una causa son como los jarrones chinos que tú colocas en un apartamento, que son como los huevos de Infonavit. Imagínate un jarrón chino grande, lo pones en una esquina de un apartamento de esos canijos, chiquitos, pues ese jarrón chino te va a estar estorbando toda la vida. Y en muchos sentidos los expresidentes o los líderes morales de un movimiento como Cuauhtémoc Cárdenas se convierten como ese jarrón chino que estorban muchísimo, no dejan pasar. Pero todo el mundo, nadie se atreve a deshacerse de ese jarrón chino, ¿no? Porque se supone que tiene valor simbólico, lo que tú quieras. Y hasta que no llega un escuincle malcriado con su patín o con su triciclo que lo rompe, ya todo el mundo dice, no, pues a la basura, ¿no? A la basura, ¿no? Pero mientras no llega ese niño travieso que ignora el supuesto valor de ese jarrón, pues nadie lo toca, ¿no? Y yo a veces creo que en muchos sentidos Cuauhtémoc Cárdenas se ha convertido en ese jarrón chino que ha estorbado durante mucho tiempo, que ha ocupado demasiado espacio mediático, que ha robado mucho oxígeno o que va a rebufo de esa, ya sabes, en las vueltas ciclistas, quien va a la cabeza, pues les va cortando el aire a los que vienen detrás. Y yo me imagino a Andrés Manuel López Obrador, sí, Cuauhtémoc Cárdenas fue el precursor de esa izquierda, de ese movimiento, pero ha sido rebasado con muchas cualidades, por un Andrés Manuel López Obrador que está empeñado en llegar a la meta, ¿no? Pero lo que ha hecho Cuauhtémoc es colocarse en la parte trasera, beneficiándose de ese corte de aire, pero al mismo tiempo criticando a quien le está beneficiando y quien lo reconoce y lo enaltece. ¿Tú crees que en muchos sentidos
Cuauhtémoc Cárdenas sí que se ha convertido en un estorbo para la izquierda en México? Por supuesto, Cárdenas, pues, ¿cuáles son los logros de, aparte de ser hijo del Tata Cárdenas, del general eh, este, Cárdenas del Río? Pues yo no le conozco ningún logro en la política a Cuauhtémoc Cárdenas, haber sido parte de los fundadores junto con López Obrador, con Ifigenia, con Porfirio, del Partido de la Revolución Democrática, aquel partido que dejó ya de existir hace mucho tiempo, desde que lo despedazaron los chuchos, encabezados por Jesús Ortega. Pues yo no le conozco logros a Cuauhtémoc, un Cuauhtémoc que ha demostrado que le tiene mucha envidia al presidente López Obrador, un Cuauhtémoc Cárdenas que, teniendo el apoyo mayoritario del pueblo de México, no quiso confrontar al sistema. Un Cuauhtémoc Cárdenas que no defendió el haber ganado una elección donde le hicieron trampa. Un Cuauhtémoc Cárdenas que siempre ha venido, como dices tú, Jaime, pudiendo ser el que encabeza la fila de los corredores, pudiendo llegar a la meta, pues siempre se queda rezagado, siempre se queda atrás, como que esperando a ver qué es lo que le dan, como que tiene miedo. Y dice el presidente López Obrador, no pueden derrotar a quien no se sabe vencer. Y ese ha sido un López Obrador, tantos años de lucha, tantos años de esfuerzo, hasta que lo logró. Fácil, obviamente no ha sido. Ha sido difícil y ahorita pues vemos que la tiene muy difícil, pero un Cuauhtémoc Cárdenas que ha sabido, igual que Porfirio Muñoz Ledo, acomodarse por debajito del agua, tener negocios, acomodar a los hijos, haber hecho gobernador de Michoacán, peor que Cuauhtémoc, a Cárdenas Batel, que López Obrador, pues en respeto, en recuerdo, en consideración al padre, a Cuauhtémoc, pues lo tiene de asesor, de consejeros, pero hay que recordar que también pues han salido cosas que no ha hecho bien en la Cuarta Transformación Cárdenas Batel. Hay que recordar también cómo dejó Michoacán, siendo jefe de gobierno del Distrito Federal. Y yo recuerdo muy bien, porque me dio risa, cómo Cuauhtémoc Cárdenas llegó a arrebatarles literal a un sobrino, un nieto, un joven que asaltó una tienda y ya lo tenían los policías detenido, y llegó y se los arrebató. Llegó en pijama, con pantuflas, y llegó con su bata, todo despeinado, Cuauhtémoc Cárdenas, y se lo llevó. Y dije, pues qué autoridad moral va a dejar después de esto. Entonces, pues creo que Cárdenas sabe lo que está haciendo. Tampoco creo, como muchos dicen de la oposición, que el hijo lo obligó a que sacara el documento. Cárdenas sabe lo que le conviene. Y creo que le dolió mucho que el presidente, aunque ahora el presidente, dentro de la diplomacia política, verse bien políticamente, para ya no abrir frentes, mejor, soy muy inteligente, como los albañiles, agarró su cuchara, y ya no se vio nada aquí de la fractura, y dijo, pues no, pues es que en realidad no lo pensé, pero claro que lo dijo. Son momentos de definiciones, o está de aquel lado o está de acá. Si no está con el pueblo, está con los burgueses, con los oligarcas, con los conservadores, y pues eso le dolió a Cárdenas, que mejor prefirió pues dar marcha atrás. Coincido ampliamente con tu análisis, querido Carlos, como siempre, muy certero en tus análisis, querido amigo. Te mando un abrazo desde la Ciudad de México y yo no sé hasta qué punto dicen que febrero es un mes muy puñetero, porque febrero es un mes cargado de frío, de melancolía, de nostalgia. No es un verano que a veces nos trae calorcito y alegrías. Yo no sé cómo se vive el mes de febrero en Zacatecas, pero en cualquier caso te deseo que te cubras bien, mantente saludable, querido amigo, y nos vemos la próxima, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí en Zacatecas decimos febrero loco, marzo otro poco, porque se sueltan los vientos, pero en serio. Muchas gracias, un fuerte abrazo, mi querido Jaime, igual que a todo el auditorio. Un abrazo. Hasta luego, querido amigo.